Muy buenas tardes, audiencia de la 1020 AM. Empezamos la biblioteca y estamos con una invitada de lujo, docente, escritora, periodista, con nuestra gran amiga Lita Pérez Cáceres. ¿Qué tal, Lita? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Estoy muy bien, me siento muy bien. He vuelto a la radio, aunque sea como invitada, a Uninorte, que era mi casa. En fin, me encanta este día. Pero claro, mira, Lita, nosotros muy contentos de tenerte aquí en la biblioteca y sobre todo, Lita, porque queremos hablar hoy de El invierno de Gunther de Juan Manuel Marcos. Juan Manuel Marcos en este momento es el paraguayo vivo más universal y quiero comentar y compartir con ustedes lo que se publicó hace poco en la prensa de Noruega. El crítico Oddmund Hagen ha publicado un artículo sobre la reciente traducción al noruego de El invierno de Gunther de Juan Manuel Marcos en el semanario de mayor circulación de Oslo, Dagitigi. Creo que así se pronuncia. Sí, sí. Pero va Hagamos así. de cuenta. Claro. Y se publicó el 12 de febrero del 2021. Voy a tratar de leer algunas partecitas, Lita. Dice: El invierno de Gunther, intrincado y fascinante. Noruega ha tenido un gran ojo para la literatura latinoamericana. Juan Manuel Marcos, sin embargo, ha pasado desapercibido. Cuando Cien años de soledad de Gabriel García Márquez salió en noruego en 1970, se abrió el boom latinoamericano, colmando sus estantes de ventas con la literatura de la América hispanohablante. Algunos países más expuestos que otros, y algunos casi invisibles como Paraguay en relación con su vecina Argentina. Cuando finalmente sale ahora noruego la novela del invierno de Gunther de Juan Manuel Marcos, viene a ser la segunda novela paraguaya publicada en nuestro país. Hay que remontarse a 1968 para encontrar la primera, Hijo de hombre, de Augusto Roa Bastos. El invierno de Gunther es una novela que impone exigencias estrictas al lector, tanto en términos de su composición caleidoscópica, con una transversalidad de la acción, sin transiciones, con innumerables referencias literarias y culturales, referencias a la mitología nativa americana y referencias históricas, por ejemplo, a la Guerra del Chaco de 1932 al 35 entre Paraguay y Bolivia, y con referencias indirectas a la sanguinaria dictadura militar del general Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989. El personaje novedoso, Larraín, un brigadier pervertido, gordo y brutal, es sin duda una estocada Stroessner desde la libertad del exilio del autor en Estados Unidos. Para facilitar la lectura, la editorial ha incluido un prefacio informativo y unas 5 páginas de comentarios. Asomados a este acontecimiento editorial, se puede afirmar que El invierno de Gunther es un texto fascinante, intrincado y alegórico, que encarna tanto la novela policíaca como la novela política, con elementos tanto de poesía como de un realismo brutal. La acción se desarrolla en la ciudad argentina de Corrientes, en la frontera con Paraguay. La pareja del paraguayo Gunther y la estadounidense Eliza viene de Estados Unidos para ayudar en la ardua liberación de Soledad, la sobrina de Gunther, quien está presa luego de unas manifestaciones estudiantiles en contra de la dictadura militar. Soledad es una joven precoz con ambiciones literarias y desde la cárcel envía de contrabando cartas a su madre, quien recoge su ropa ensangrentada para lavarla. Estas cartas se citan en cursiva a lo largo de la novela. Testimonios contundentes y poéticos sobre la lucha por sobrevivir al abuso, la violación y la mutilación física, como se conoce de las dictaduras latinoamericanas de los años 70 y 80.
Tanto Gunther como Liza ocupan encumbrados cargos en la diplomacia y la academia. Así es como acceden al trato con los peores matones del régimen y cuando poco después se producen unos asesinatos misteriosos y sin resolver de destacados abogados y militares, resulta que pueden haber dejado huellas en el asunto. Marcos también teje una hermosa historia de amor entre Soledad y la pareja de hermanos, Verónica y Alberto, aquella de la clase baja, los otros de la clase sólida, clase alta. Solo Verónica sobrevive de este triángulo. En el margen mismo de esta novela también hay una fuerza monumental en forma de un jaguar mitológico que va a reingresar a la tierra sin mal. En este texto, disfrazado de máscaras detrás de las máscaras, uno siente tanto a Soledad como Liza. Como dije en la introducción, esta es una novela que demanda a su lector. Al principio estaba escéptico, hasta que después de un cuarto de hora vi la estructura subyacente y terminé siendo ferozmente entusiasta acerca de una novela extraordinariamente buena que abarca tanto lo político, lo poético como lo mitológico, frente a un poder atroz sin capacidad de cuidar de otros que no sea el mismo y su propia brutalidad. Quien firma, reitero, Ottmund Hagen. Él es autor y crítico habitual de libros de Dagatigi, creo que se pronuncia así, reitero. Y esto se publicó en Noruega, en Oslo. Y bueno, y Alita Pérez Cáceres la invitamos para que nos hable de la mujer, el papel de la mujer en la novela El invierno de Gunther. Adelante, Alita, te escuchamos. Gracias, me gusta ese tema, porque yo quiero poner en contexto la novela. En su época, ¿verdad? Se publicó en 1987. Hasta ese momento, el único escritor paraguayo que había salido y se había estudiado su obra era Casaccia. Hay también Roa Bastos, pero todavía no había ganado el Cervantes. El Cervantes lo ganó cuando cayó Stroessner en el 89. Bueno, estos dos padres de la literatura paraguaya, conocidos porque la literatura paraguaya es secreta, recóndita, no trasciende sus límites geográficos. Son muy pocos los que han podido ser conocidos afuera. Paréntesis. Emilio Pérez Chávez decía, ser escritor en Paraguay es mantenerse en el anonimato. Sí, y todos queremos fama, sí. ¿Verdad? Si hacemos una obra, nos gusta que nos digan, bueno, está bien, no está mal, está regular. Claro. Pero que se hable de la obra, y eso es lo que no conseguimos. Bueno, hasta ese momento no teníamos nosotros como público lector una heroína. No teníamos. La protagonista de la obra más conocida de Casaccia era Doña Ángela, una solterona avinagrada, fea, flaca y mala. Nadie sentía empatía por ella. En Roa hay una enfermera de la obra que más le gusta a la gente, que es El trueno entre las hojas. No, Hijo de hombre. Hijo de hombre. Hay una enfermera que tiene fama de ser una mujer libre en el sexo, que se llama Salud-I. Ella sí despierta cierta simpatía, pero tiene esa mancha. Claro, y acá las paraguayas tienen que ser vírgenes hasta los 90 años. Y entonces no hay ese espíritu gregario que nos pudiera invitar a imitarla. Entonces aparece la novela El invierno de Gunther. Yo dije, Gunther va a ser el personaje principal, central. Sí, sin embargo, Gunther
lo presenta y permanece así como al costado hasta el final, cuando uno se da cuenta los tremendos cambios producidos en Günther. Y su esposa, Eliza Lynch, con ese nombre ya el escritor se desnuda, es un escritor del post-boom, ya comienza con las ambigüedades, porque Eliza Lynch, la irlandesa que fue la pareja del mariscal López, tiene acá tantos seguidores como detractores. Es muy difícil volverla popular, es muy difícil. Y cuando se quiso traer su cadáver, yo le quise decir a la doctora Beatriz González O'Donnell, viuda de Bocio, que los católicos no perdonan. ¿Cierto? Ellos preconizan el perdón, la palabra Jesús, qué sé yo, pero no le perdonaron a esta mujer no haberse casado con el mariscal López. Entonces vivió en pecado, y ese es un pecado terrible, por lo visto. Por eso no ocupa un lugar en el panteón. A ella no le debe importar nada si fuera testigo de esto, ¿verdad? Bueno, la esposa de Günther, Eliza Lynch, cumple un papel preponderante en la novela. Ella incluso se involucra en la causa de los jóvenes y mata a un militar, a un brigadier, que era un hombre torturador, un hombre muy sinvergüenza. Bueno, y la sobrina de Günther, Soledad Sanabria, vendría a ser, porque Eliza Lynch se presenta como la amante de un profesor que enseña, ella es profesora de literatura, nacida en Chicago, es afrodescendiente y una mulata que llama la atención en cualquier parte, sin necesidad de que Marcos haga una descripción de que es hermosa y qué sé yo. La presenta con pocas palabras, pero Eliza impresiona en cada página. Y tiene un amante, y dice que sigue amando a su marido, que sigue enamorada de ese gringo, porque Günther es hijo de alemanes. Entonces, Eliza tiene una mácula, no puede ser heroína, tiene un amante, comete adulterio. Sin embargo, la que tendría que ser el contrapeso de Eliza, que es Soledad Sanabria, la sobrina de Günther, que está presa y torturada, que podría ser la niña sin mácula, la ingenua, la luchadora que se sacrifica. Ella trabaja de prostituta 3 veces por semana en un burdel de esa pequeña ciudad de Corrientes. Entonces Marcos nos desafía a los lectores, a los creyentes y a los no creyentes. Dice, miren, no son puras, no son vírgenes, no son fieles, pero son las que están luchando. No hace falta ser virgen para luchar por la patria. Y Soledad escribía poemas, porque Soledad es la hija de la hermana de Günther, que es otra mujer de la obra, que son como mujeres del coro, ¿verdad? Están ahí, no tienen mucha trascendencia, pero hacen falta. Entonces, Soledad escribe versos y ella ha sufrido la influencia del padre, que era un anarquista, un libre pensador, y seguramente habría dicho a su hija sus ideas políticas, ¿verdad? Que quería que todos los hombres fueran libres, que pudieran hacer lo que se les cante, y perdonen el término, pero así se entiende más. Ahora estoy... Bueno, entonces, Soledad tenía una carga en su interior, una inquietud,
una solidaridad por los que tenían menos. Un compromiso social. Un compromiso social, que, a pesar de que ella no militaba, porque su posición también es ambigua en la novela. Ella es una chica pobre, hija de un peluquero, ¿verdad? La mamá, ama de casa. Sin embargo, iba a un colegio chuchi, un colegio para niñas ricas, colegio de monjas. Con razón, dice este crítico que hizo el comentario en el diario noruego, intrincada es la novela. Claro. Es una novela que una vez leí el término, primera vez la voy a usar, rizomática. De esta novela pueden salir muchísimas más, porque hay historias muy conectadas. Y en ese colegio conoce a Verónica, que es su compañera, y Verónica es la hija de un millonario. Ella es aguerrida, prepotente. Ella sabe que puede mandar, sabe que hay mucha gente que está bajo su poder. Claro. Y se enamora, a pesar de que el autor dijo que no es un enamoramiento, que es un experimento, porque ella era osada, Verónica, ¿verdad? Y así como Soledad se presenta como todo espíritu, Verónica es cuerpo, Verónica es carne, y acosa a Soledad, pero Soledad está de acuerdo, hasta que conoce a Alberto en el prostíbulo, pero Soledad Sanabria no se entrega a esos sentimientos de amor, es algo así como un experimento que hace ella también, y eso es lo que llama la atención en la novela. ¿Es una novela sobre lesbianas? No tiene nada que ver. Es una novela social, política, romántica, no sé, para mí tiene todos los elementos. También tienen los elementos de millennials, porque resuelven los asuntos de una manera novedosa. Novedosa. No sé, ¿me querés preguntar algo? No, claro, estamos viendo, pero me estás describiendo a los personajes, a ese personaje femenino. Me hablas que tiene esos condimentos, y cuando me decís que tiene el condimento de esa nueva generación, de esta que está ahora, sí. Una novela que sigue vigente. Las novelas siempre son precursoras de lo que va a venir. Algunas es como no me acuerdo, el autor de Los Miserables escribe. Víctor Hugo. Sí, escribe en pleno romanticismo, ¿verdad? Y a lo mejor esta novela de Juan Manuel Marcos, El invierno de Gunther, se anticipa, de acuerdo a nuestra opinión paraguaya, que estamos siempre un poco atrasados, ¿verdad? Claro. Se anticipa al post-boom, se anticipa a los millennials. Se presenta en 1987, falta todavía para que lleguen acá el auge de las computadoras, de internet, de la nube y de la tormenta. Claro, y sí, es cierto. Pero quiero seguir entrando más en esos personajes. Ya hablamos de Laisa, hablamos de Soledad, desde el personaje principal de la familia. Háblanos más, por favor, sobre la... ¿Cómo no? Acá hay una familia que es la de un millonario, padre de Alberto y de Verónica. El millonario es un hombre que ha hecho dinero y quiere prosapia, quiere nobleza. Entonces, por ejemplo, le prohíbe a sus hijos que se junten con amigos judíos, por favor. Los judíos están expulsados de ese círculo social al cual este señor quiere pertenecer. Este hombre tiene un amigo militar. No olviden que la novela transcurre en la provincia de Corrientes, en plena dictadura militar, cuando los militares cometían atrocidades con la población civil, solamente por sospechas a veces.
Y bueno, entonces este hombre, el millonario Sarria Quiroga, se queda muy asombrado porque su hijo Alberto le dice que se quiere casar. ¿Y quién es ella?, le pregunta el hombre. Y es una estudiante, le dijo, pero le dijo otra cosa también, que en ese momento no me acuerdo. Y el padre dice, ¿y dónde? ¿Y cuál es su círculo? ¿A qué se dedica? O sea, le está pidiendo los certificados de supuesta nobleza. Claro. Pero el muchacho no sabe nada. El muchacho tiene su novia del prostíbulo y no sabe que va al colegio con la hermana. Después se entera, ¿verdad? No, él está enamorado como puede estar Lo de enamorado. Chipi es fantástico su... Sí. Y te quiero decir que este muchacho, el hijo de Sarria Quiroga, el novio de Soledad, Malena, porque ella en el prostíbulo se hace llamar Malena. Y este muchacho es como todos los muchachos a su edad, son pavotes, tienen 20 años, no saben de la vida, pueden saber muchísimo de ¿cómo se llama?, de infografías, de computación. Pero hay algo que los seres humanos nos hemos perdido, aún en estos tiempos de tanta ciencia, ¿verdad? Y son los sentimientos. Y un ser humano puede traicionar, puede amar, puede sacrificarse por otro. Pero somos complejos. Y los varones a esa edad no entienden eso. Creen que la gente es blanco o negro. Y nada más. Él está enamorado de Malena, que para él significa, tiene todos los atributos que puede tener una mujer para que se la ame, ¿verdad? Claro. Y hay otra mujer, hay dos mujeres ahí. Amapola, que es la mamá de Soledad, que es la madre paraguaya sacrificada, que sigue las ideas de su marido, que lo ayuda y que sufre mucho por su hija. Sobre todo cuando ella, imagínense que tenía que ir a buscar la ropa ensangrentada para que su hija pudiera estar limpia y pudiera cambiarse. Y es una mujer admirable, admirable dentro de esa actitud tan pasiva, ¿verdad? Claro. Y después está la esposa de Sarria Quiroga, que se vuelve loca, que tiene una actitud demencial en su casa, se incendia su casa, aparentemente es por culpa de un hechizo. Es lo que le corresponde, el fin que le corresponde a una mujer tan exagerada, ¿verdad? O sea, el personaje es exagerado. Claro. Esta novela tiene mucho humor y tiene también una arista policial. En el humor, me acuerdo de la esposa del millonario, la mamá de Alberto y de Verónica, porque dice que ella se olvidaba el nombre de las servidoras y a todas les decía Carmen Sevilla, porque tuvo una empleada que era española y ella le puso Carmen Sevilla. Claro. Parece que esto no es un chiste, pero es un chiste. El autor tiene sus gajos de humor. Claro. ¿Sí? Lo de Ortega y Gasset. También. Que está ahí, lo de la música, ¿te acuerdas? Sí. Y bueno, y parte, para que la gente sepa, El invierno de Gunther, dice, hay protagonistas maduros, Pancho Gunther y Toto Azuaga, otros son viejos como el obispo Cáceres, el coronel Sarria Quiroga, el brigadier Larraín, en los jóvenes como Soledad, Verónica, Alberto y Chipi, recae la responsabilidad de la rebeldía, la protesta. Parte de lo que es esto, y vos escribiste varios artículos sobre la novela, Sí. y ese rol fundamental de la mujer en el invierno de Gunther, como decías,
Sí, Fue algo nuevo para la literatura paraguaya. fue algo nuevo y yo creo que es una actitud muy noble la del autor, la de dar esa importancia. No es como dice Roa Bastos, ay, yo admiro mucho a la mujer, decía él. No hay que denigrarlo por esto, pero el que la quiere más es Juan Manuel Marcos, que le da un lugar preponderante en su novelística. Claro. Mira, y después también escribiste esto último que se puso en la edición de Abrelabios, donde decías una mirada por dentro los fundamentos kantianos en el invierno de Gunther de Juan Manuel Marcos como una crítica de la cultura. ¿Por qué los elementos kantianos, Lita? Ay, no me preguntes ese título, no sé de dónde salió. Dice, la tapa es llamativa y misteriosa bajo un cielo. Ah, me llamó muchísimo la atención la tapa, Ajá. porque pienso que fue muy difícil de resolver fotográficamente. Bajo un plano muy azul se difumina el rostro de un leopardo, porque Juan Manuel Marcos no ha perdido esa idea de que somos mestizos, somos exóticos. Un autor paraguayo no va a dejar de pensar alguna vez en la palabra payé, a lo mejor. Y para nosotros el jaguar es una figura importante, sobre todo para los que viven en otra cultura. Nosotros estamos muy divididos, ¿verdad? Hablamos dos idiomas diferentes, los mezclamos, nos entendemos, pero tenemos mentalidades diferentes. Y el jaguar lo pusieron tan bien en esa tapa, porque apenas se ve, pero es como una figura que nos está contemplando siempre. Nosotros, como decía en un libro chileno que se llamaba La cultura huachafa, y cultura huachafa es ese barniz cultural que tenemos. Claro. Bueno, nosotros podemos entender que en el Festival de Cannes haya triunfado tal actor, tal actriz, pero en el fondo creemos en ese jaguar. Cierto, es cierto. La tierra sin mal. Sí. Porque mira que... La tierra sin mal es maravilloso lo que dice ahí. Sí, pero es que pudo congeniar tantas ideas y hacer una denuncia, porque vos, por ejemplo, encontrás dentro del invierno de Gunther letras del nuevo cancionero, los poemas. Sí, es cierto, bueno, el mismo autor. Claro, por eso se puede congeniar tantas cosas en un solo libro, y reitero, por eso es un orgullo para el Paraguay. Tienen más de 40 traducciones en este momento, elogiado como lo leía por la crítica internacional, y es llevar un poco de Paraguay al mundo, es mostrar ese Paraguay bello, ese Paraguay de gente que da mucho más al país, y que inmortaliza y levanta el nombre de Paraguay con la literatura, la cultura. Y ese es el Paraguay que uno quiere vivir, es esa patria que uno quiere vivir. Así que estábamos, Lita, hablando de la novela, del rol de la mujer, y después ya comenzamos a completar y hablar más del invierno de Gunther, que tiene un final inesperado también. Por supuesto. Tiene un final. Para mí fue la primera vez que leí la novela, la transformación de Gunther en el cementerio de Areguá, un lugar que para mí es muy... Nunca estuve en el cementerio, pero conozco la ciudad. Me emocionó el hecho de que Gunther, que era un tecnócrata que aparentaba ser frío y resolver todo con dinero, cuando su sobrina
a su sobrina Soledad le devuelven a la madre el cuerpo muerto de esa chica, por lo visto que Gunther acusó recibo y decidió quedarse a vivir acá, en Paraguay. Se aceptó como paraguayo, que no es tan fácil. Claro. Para alguien que vivía en medio del lujo, en medio de la ganancia, era un hombre que gozaba de la vida porque tenía medios. Pero vos sabés que, como vos decís, esa novela se adelanta al tiempo. Sí. Podés identificar quién es el dictador en esa novela. Podés identificar a ese monseñor con... que después, sí es cierto, hizo la suya, pero vos lo podés ubicar a un monseñor con las mismas características. Imagínate cuántos años antes. Sí, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién tenía ese mismo aire de cambio desde la época de Lugo? Lo podés identificar a alguien como el general Rodríguez, por ejemplo. Sí. Ese general democrático, pero mucho tiempo antes. Sí. Sobre todo, que el autor no cargó las tintas en describir a un dictador sanguinario, cruel, hedonista. No, lo describió por sus acciones y con pocas palabras. Nosotros, tu generación y la mía, lo conocimos, sabíamos qué era capaz de hacer y no hacía falta que lo dijera. Bueno, me gustó cuando un funcionario, un general en el Ministerio de Defensa le explica que es muy caprichoso, que se tiene que hacer lo que él dice, claro, que no hay crédito que valga la pena, que él quiere que esa chica esté ahí torturada. Claro, estamos hablando, señoras y señores, de Soledad, en la novela El invierno de Gunther de Juan Manuel Marcos. Realmente apasionante la novela. Hay varias versiones. Está una versión que tiene Servilibro, que es la de Tracy Lewis, que es la edición, sí, es la edición crítica. Ahí van a encontrar miles de explicaciones. Esa edición se recomienda para aquellas personas que quieran hacer un estudio más amplio y crítico de la novela. También está la edición bilingüe, después las otras ediciones ya inclusive. Está la edición para jóvenes. A eso iba a ir. También hay una edición del invierno de Gunther que sacó Santillana, que es una edición juvenil justamente para los colegios, para que como la obra se estudia en los colegios, es la edición juvenil. Se sacó algunos extractos de la novela, pero sin alterar. No sé cómo lo habrán hecho. No sé cómo habrá hecho el autor para poder ver qué puede ir. Es difícil, pero está esa edición. Y después están un montón de traducciones, ediciones. Está la edición española, está la edición argentina, la uruguaya, la cubana. Me puedo olvidar algunas ediciones, pero... Claro, y en cada traducción, en cada publicación está el sabor de ese país que se decidió. Sí, pero justamente tanto hablar con los traductores, me decían, lo más difícil es traducir una obra. Yo creo que sí. Lo más difícil, porque primero tenés que comprender qué es lo que quiere decir el autor. Vivir lo que el autor quiere decir y eso transformar a lo que es, por ejemplo, imagínate traducir al noruego, que fue una traducción impecable. Claro, porque en una obra también influye el paisaje. Claro, todo, y explicar, ver. Reitero, para mí es una satisfacción enorme. Y yo creo que hay otro concepto de la traducción ahora, mucho más moderno, ¿verdad? Claro, y como te decía, en mi caso,
Juan Manuel Marcos es una persona a la que yo aprecio mucho, lo conozco al autor, l- fue mi profesor en la universidad, en mi alma mater, Uninorte. eh, tenemos tanto tiempo ya de estar juntos que a lo mejor a mí se me puede pasar desapercibido muchas cosas. Pero imagínate a ese crítico de Noruega que dice en el cuarto de hora, a los 15 minutos, él se prendió completamente y ya fue. Y Sí, adecuar, ver esa realidad. Ahí él tuvo no solamente ese estudio de la literatura, sino que el marco histórico, sociológico, todo, todo. Y bueno, así se conoce un poco de Paraguay. Gracias, Lita. encantada. Pero mira, vamos a ver cuándo te tenemos de vuelta en la biblioteca. Queremos seguir hablando más y más de libros. Esta es la fiesta de los libros, los días domingos por la 1020 AM, el Ñanduti. No se lo pierda. Gracias, Lita, la Bueno, biblioteca. Y bueno, y gracias a William también que me está acá ayudando, nos está ayudando, un capo total. Vos sabés que tengo que hablar con él, tiene una hermosa voz y lo quiero aquí en la biblioteca también. Así que muchas gracias, nosotros volvemos enseguida.